este video, un medio a través del cual podemos mantener nuestra comunicación de manera asincrónica en medio de esta pandemia. En esta ocasión voy a puntualizar algunos elementos del texto que venimos trabajando, del desarrollo como transformación en la participación en las actividades culturales de Bárbara Rogoff, esta mujer que aparece en pantalla, una de las más prominentes psicólogas culturales de la segunda mitad del siglo XX en Occidente. Ella tiene una serie de planteamientos muy interesantes, como los han podido ver ustedes, y han tratado de desarrollar a través de sus mapas conceptuales. Yo les he mirado atentamente, he visto también algunos de los productos que han venido elaborando, y a partir de ahí considero importante hacer algunas precisiones frente a este texto y su relación con el curso que venimos desarrollando y la tarea que ustedes están desarrollando en este momento. Porque como bien es sabido, pues los textos que escriben los autores tienen propósitos que no son necesariamente los mismos propósitos que tiene un proceso formativo universitario en particular. Pero cuando uno los trae y los pone en discusión es porque considera que hay unas ideas que pueden enriquecer el proceso formativo. En nuestro caso, recordemos, estamos trabajando esa categoría de la construcción cultural de la persona educada, que es la producción cultural de la persona educada, que plantea que tanto la cultura como la sociedad, como las personas son importantes y se construyen mutuamente. En este caso traemos a Bárbara Rogoff porque su enfoque de desarrollo condensa varias reflexiones que se dieron sobre este tema después de la Segunda Guerra Mundial y pues es lo que voy a tratar de desarrollar un poco en esta sesión. A ver. Lo primero es que la preocupación de Bárbara Rogoff es por cómo contribuyen los procesos culturales al pensamiento humano. Y por eso, cuando ella habla del desarrollo como transformación en la participación de actividades culturales, se está refiriendo al desarrollo humano, el desarrollo de los seres humanos, no al desarrollo económico, al desarrollo político en general, sino al desarrollo de los seres humanos en todas sus múltiples dimensiones. Y ella considera que la participación es importante. ¿Cómo llegó ella a esta idea? Llega a partir, como se llega teóricamente, a partir de la crítica a otras maneras de entender la realidad y su diálogo con tradiciones que estaban tratando como de pensar el asunto desde otra perspectiva. Lo primero tiene que ver con que las respuestas a la pregunta de cómo contribuyen los procesos culturales al pensamiento humano se había abordado desde una perspectiva cognitivista tradicional que le daba la centralidad de los procesos de construcción de pensamiento a los procesos individuales. Y por eso los procesos individuales se percibían como desligados de los procesos culturales. Los procesos individuales que desarrollarían las personas de una manera natural y evolutiva, si se quiere, a través de la cual irían adquiriendo una serie de características básicas, generales y universales, que en la perspectiva evolutiva tradicional nos llevarían de pasar de seres poco desarrollados a ser seres altamente desarrollados. Recordemos, en la perspectiva evolutiva, muy común en la primera mitad del siglo XX y la segunda del siglo XIX, se suponía que la evolución nos iba a llevar, era un proceso ascendente, lineal, que nos llevaba de menos a más siempre, que no había involuciones posibles y que todo el mundo necesariamente tenía que atravesarlos. En esa perspectiva, decían, los procesos culturales no tendrían mucha incidencia en la construcción del pensamiento humano.
Y eso también porque la idea predominante de cultura cristiana en ese tiempo era que la cultura era una especie de colección estática de características que constituían como la esencia de las personas. Y era un asunto que se quiere más superficial, no tan estructural. En consecuencia, se suponía que independientemente de la persona que uno fuese a estudiar, fuese una persona de la India, de Australia, un embera, o un norteamericano, o un inglés, encontraría que esas personas tenían exactamente los mismos procesos evolutivos, y si no los tenían era porque tenían problemas de desarrollo, y precisamente ese fue uno de los fundamentos del racismo, porque como no encontraban los mismos procesos de desarrollo del pensamiento en todos los diferentes pueblos humanos, entonces consideraban que eso se debía a que naturalmente había unos que eran más evolucionados que otros. Esa crítica eh, racista fue confrontada por otros estudiosos que tenían como la sospecha de que los procesos culturales sí incidían en los procesos individuales y que eso era lo que hacía que pudieran haber diferentes formas de pensar entre los seres humanos, que no fuera, que no todos tuviéramos la misma manera de pensar. Esa anécdota que cuenta Luria en el texto de su encuentro con el campesino siberiano da cuenta de eso, da cuenta de uno de los grandes descubrimientos que hace Luria en este proceso, y es que se da cuenta que el razonamiento abstracto, que era una cualidad que se consideraba universal y que todos los seres humanos deberíamos alcanzar, esa posibilidad de poder razonar a partir de premisas que uno no podría eh, aseverar de que existen. Una premisa es como una afirmación que se considera cierta por sí, per se, independientemente de que uno la haya experimentado o no. Uno la cree y a partir de esa creencia construye pensamiento. Luria encuentra que ese es un elemento que solo se adquiere a través de la escuela, que no se adquiere a través de los procesos de interacción natural. Y se adquiere a través de la escuela porque la escuela intencionalmente trabaja en la producción de ese tipo de pensamiento en las personas. Eh, Mientras que otras sociedades, otras comunidades hacen énfasis en otro elemento. En el caso del campesino siberiano, su cultura hacía más énfasis en tener la experiencia como criterio de verdad a partir del cual se puede razonar. No se piensa a través de abstracciones, sino a partir de experiencias concretas. Entonces, ese tipo de hallazgos alimentaron la producción de un abordaje distinto a la pregunta de cómo contribuyen los procesos culturales al pensamiento humano, que más adelante se desarrollarían como la teoría histórico-cultural. Como su nombre lo indica, la teoría histórico-cultural le da un peso importante a los procesos a través de los cuales nos construimos como personas y como sociedades a través del tiempo. Y la cultura la entiende como procesos dinámicos de construcción de significados, símbolos, y no solo como una colección estática de características, sino como procesos dinámicos también que se van transformando de la mano con los procesos históricos que experimentamos. La perspectiva de la teoría histórico-cultural plantea que el desarrollo humano es un proceso en el que las personas se transforman a través de su continua participación en actividades culturales, lo cual a su vez contribuye a cambios en sus comunidades culturales a través de las generaciones, y así las personas en las comunidades culturales se crean mutuamente. Esa es como la premisa, que es lo contrario de lo que se planteaba desde la perspectiva tradicionalista, de que los procesos individuales están desligados de los procesos culturales. Aquí nos dicen al contrario, procesos individuales y procesos culturales están tan íntimamente ligados que se crean mutuamente. Entonces, aquí
se supera la discusión de qué fue primero, si el huevo o la gallina, le dice los dos. El huevo crea gallinas y la gallina crea huevo. Y carece de sentido pensar quién fue primero. Buscando fundamentar esta posición y traerla al mundo contemporáneo que vivía, Barbara Rogoff se plantea la pregunta de cómo podemos conceptualizar el desarrollo humano como un proceso cultural en que todos los niños se desarrollan como participantes en sus comunidades culturales. Recordemos un elemento que es importante para que ustedes estén atentos siempre cuando lean artículos y textos. Pregúntense cuáles son los grandes temas de discusión que está abordando el autor y cuáles son sus preguntas. Porque cada artículo lo que está tratando es de resolver esas preguntas. El autor tiene un tema, tiene una inquietud, formula una pregunta con respecto a ella y empieza a trazar caminos para buscarle respuestas a preguntas. En este caso, la pregunta de Rogoff es cómo podemos conceptualizar el desarrollo humano como un proceso cultural, no un proceso individual, en que todos los niños se desarrollan como participantes en sus comunidades culturales. Uno se pregunta por qué se pregunta por los niños y no por las personas en general, y es porque en los niños estos procesos de desarrollo humano son más fáciles de percibir por todas las transformaciones rápidas y profundas que tenemos desde que nacemos hasta que somos personas autónomas. Ella se inspira, encuentra como antecedentes teóricos, conceptuales, dos, dos maneras de entender esa relación entre los individuos y la cultura, partiendo de ese descubrimiento de Luria, de que aceptar que se puede razonar a partir de una premisa que uno no puede verificar directamente es un asunto característico de la escolarización y la alfabetización. Es una cosa espontánea. Y por eso Luria señala que ese desarrollo no se alcanza a través de la evolución natural de los procesos individuales, sino a través de la participación de las personas en procesos culturales desplegados social o comunitariamente. Hay dos maneras de interpretar este hallazgo. Una, que es la primera que aborda Rogoff en su artículo y que lo critica, estando de acuerdo en muchos elementos, lo critica, dice, la cultura influencia a los individuos. Esta es una premisa que para Rogoff es válida, pero que le critica el asunto de que piense la cultura como un asunto externo a los individuos o los individuos como externos a la cultura. Más adelante desarrollaremos estas ideas. Los referentes de este planteamiento está el modelo psicocultural de Witting and Witting, está la teoría ecológica de sistemas de Uri Brenner, que desarrollaremos posteriormente, y está uno de los grandes descubrimientos que hizo Margaret Mead, la antropóloga estadounidense, que ayudó como a abrir la comprensión de la cultura y sacarla de esas distinciones entre alta cultura y baja cultura o de la gente culta e inculta. Y es que ella, a través de sus estudios antropológicos, encuentra que hay una dimensión cultural en los actos y las interacciones individuales de la vida cotidiana. Que pensar que hay alguien sin cultura es imposible. Que hay gente, suponer que hay gente culta y hay gente inculta es un contrasentido, porque todos seremos cultos de alguna manera. Lo que sí es diferente es qué elementos de la cultura se ponen en sacralidad en ciertas comunidades o sociedades y cuáles no. Cuáles se jerarquizan y se ponen como los referentes más valiosos y los menos valiosos, pero que todas las culturas en general, todas las sociedades en general, eh, tienen cultura y todos los actos e interacciones individuales que vivimos en la vida cotidiana, lo que son expresiones de esa cultura que se ha tejido a través del tiempo.
La otra perspectiva, que es la que más seduce a Rogoff, es que los individuos y la cultura se transforman mutuamente a través de la participación en actividades culturales. Esto implica que hay una interrelación y es una interrelación que tiene que ver con que el individuo está inmerso en la cultura y la cultura está inmersa en el individuo. Y a la vez, ambos están inmersos en sociedades o comunidades. Y desde ahí, uno no podría entender los procesos de construcción de pensamiento como como procesos meramente individuales, sino que necesariamente todos los procesos de aprendizaje que tenemos nosotros son procesos sociales, que es una manera de decir que los seres humanos nos hacemos humanos en contextos particulares y con otros seres humanos. El gran referente en esta perspectiva es Lev Vygotsky, con su teoría de la doble formación y la zona de desarrollo próximo, que abordaremos más adelante.